Amigos de Agenda Universitaria, muy buenos días. Hoy, 11 de abril del año 2003. El día de mañana estamos cumpliendo un año, ¿no, Juan Cuadros? Mi amigo Chambergo. Así es, obviamente. Cumpliendo un año de transmisión de este programa Agenda Universitaria que auspicia la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en beneficio de nuestros radioyentes. Si este programa resulta ser importante, se debe precisamente a quienes tienen la gentileza de escucharnos, tienen la bondad de realizar sus llamadas telefónicas y tienen la gentileza de paciencia al ingresar a sus hogares o a sus dependencias para escuchar la información que Agenda Universitaria prepara todos los viernes para esta transmisión que lo hacemos en directo desde las cabinas de 1160 Radio Noticias. En esta mañana quiero presentar a nuestros invitados. Hemos invitado para la celebración de nuestro primer aniversario al doctor Enrique Cornejo Ramírez, un distinguido economista de nuestro país. Él estudió en la Universidad de Lima, es profesor en la Universidad de Lima, él es doctor en economía, fue ministro de Comercio Exterior, actualmente es asesor principal de la célula parlamentaria aprista y es conferencista internacional. No quiero seguir dando lectura al currículo que tiene, pero es un profesional demasiadamente conocido en el ámbito de la especialidad que él tiene en la economía y en la política. Bienvenido, doctor Enrique Cornejo, a este programa de Agenda Universitaria en su primer aniversario. Muchas gracias por la invitación y una felicitación muy especial a vicerrector de la Universidad Garcilaso, Abraham Zambrano, por este primer año de trabajo en la comunicación desde la perspectiva universitaria. Gracias, doctor Cornejo. También nos acompaña el doctor Jorge Smith Maguiñe, de profesión psicólogo, doctor en psicólogo, y luego fue diplomado en psicología clínica y doctorado en psicología patológica en la Universidad de París. También felicito a usted y los que forman parte de su programa en este primer aniversario. Muchas gracias, doctor Smith, gracias, doctor Enrique Cornejo, y queremos presentar las disculpas porque fue anunciado la presencia del doctor Alan García Pérez. Sus múltiples ocupaciones, el señor presidente no ha podido estar aquí con nosotros. Sin duda, en cualquier momento dispondrá de algún tiempo para Agenda Universitaria y nos permitirá conocer lo que él siempre sabe hacer en cuanto a una transmisión referida especialmente a temas tan importantes como es la educación. Y yo les doy la bienvenida y nuestra gratitud en esta mañana a nuestros invitados, presentando siempre las disculpas por la no presencia del presidente Alan García Pérez, pero desde aquí expresamos siempre nuestro reconocimiento y saludo, doctor García. Quisiera en esta mañana, antes de entregar el micrófono a Juan Cuadros, presentar un saludo y anunciar que en la escuela de posgrado de nuestra universidad, allá en Jesús María, se está realizando en este momento precisamente una misa de salud a favor del doctor Antenor Castro Urbina, director de la sección doctoral. Castro Urbina para nosotros presenta la historia viviente de nuestra universidad a través de sus tareas de investigación y tareas pedagógicas que él ha desarrollado, y ingratamente a su salud es que no está con nosotros allá en la escuela, sino que desde ese centro de estudios superiores se está celebrando una misa de salud. Todos los compañeros de trabajo, todos quienes hemos sido sus alumnos, yo fui su alumno de Castro Urbina, mi respeto, mi saludo, y rogando al Todopoderoso que lo ilumine en este momento de dolor, en este momento de enfermedad. Y yo no voy a decir, Señor, darle pues 1 año, 2 o 3 años de vida adicional. Yo voy a decir lo que siempre digo, que Dios haga su voluntad sobre la vida de Antenor Castro Urbina y de todos los seres vivientes. Pero también quiero
saludar a Hansen Carranza. Hoy está cumpliendo años, no nos ha dicho cuántos años. El famoso Huesito, que trabaja en nuestra Facultad de Ciencias Contables. Así que Hansen va a nuestro saludo, nuestro cariño, pero precisamente Juan Cuadros, que tuvo la ocasión de hacer el primer contacto con 1160 Radio Noticias para este programa, fue el 12 de abril del año pasado. Y mañana está de cumpleaños. Así que ¿a dónde vamos a ir, Juan Cuadros, mañana? Donde usted guste, doctor. Quedan invitados también los doctores, lógicamente estamos invitados, ¿no es cierto? Así es, doctor. No decimos la edad de Juan Cuadros, pero mañana está de cumpleaños. 18 años. 18 años en Garcilaso de la Vega ya, lo cual vaya nuestra felicitación, Juan, por los años de vida que Dios te concede y que goces siempre de la armonía familiar y del cariño de tus hijos. Gracias. El 14 está de cumpleaños Sonia Álvarez Valenzuela, digna trabajadora también. Los cumpleaños, pero creemos que es importante, creemos que la unión no solamente es el dictar la clase de costos, no Isidro Chambergo, tampoco solamente estados financieros, pero sí es importante porque la economía para la gente es mucho más importante, doctor Cornejo. Muy bien, entregamos el micrófono a Juan Cuadros para la información que nos tiene enseguida y luego entramos al tema materia de esta mañana. Buenos días. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega comunica a los estudiantes el cronograma de actividades año académico 2003. Matrícula regular del 17 de marzo al 11 de abril. Matrícula extemporánea del 21 al 30 de abril. Reserva de matrícula hasta el 5 de mayo. Mayores informes comunicarse con sus respectivas facultades. El día sábado 12 de abril cumple un año el programa Agenda Universitaria de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Por tal motivo, agradecemos a los expositores, panelistas y a los oyentes por acompañarnos todos los días viernes de 11 a 12 del mediodía. El consultorio psicológico de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega brinda atención especializada los días miércoles de 2 a 5 de la tarde y los días viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mayores informes, José Díaz 294, Santa Beatriz. Teléfono 433-1615. 433-1615. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega ha organizado el primer Congreso Internacional de Derecho Civil, Reforma del Código Civil Peruano de 1984. Evento que se realizará el 24, 25 y 26 de abril en el auditorio de la universidad. Mayores informes, Avenida Arequipa 3610, San Isidro. Teléfono 422-0924. 422-0924. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega y el Instituto Trabajo y Familia invitan a los propietarios o copropietarios de las pequeñas y medianas empresas a participar en el tercer programa de capacitación para microempresarios. Mayores informes, Manuel González Prada, 350 Miraflores. Teléfono 445-0811. 445-0811. La Clínica Odonto Inca Garcilaso de la Vega brinda atención especializada a bebés, niños y adultos. El horario de atención es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 9 de la noche. Mayores informes, Avenida Bolívar 165, Pueblo Libre. Teléfono 460-2063. 460-2063. La Facultad de Ingeniería Administrativa e Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega otorgará condonación de deuda y pasarán a la categoría D los alumnos que estudiaron hasta el 31 de diciembre del año 1999. Mayores informes, Avenida Bolívar 1848, Pueblo Libre. Teléfono 461-0635. 461-0635. Estas fueron las noticias de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Continuamos con el programa Agenda Universitaria con la dirección y conducción del doctor Abraham Zambrano Sayaverde. El tema para esta mañana, amigos, estaba anunciado ya desde el viernes pasado sobre el problema de la educación nacional.
Siempre creemos que el mundo debe cambiar en la medida como sus habitantes son educados, instruidos, orientados. Es un tema demasiadamente importante. Yo comenzaría con un proverbio, aquel proverbio tan importante que lo encontramos en las Sagradas Escrituras: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. En este entorno, doctor Cornejo, quisiera formular ya una pregunta para entrar a este diálogo y enseguida con el doctor Jorge Smith. La educación, la tecnología y la ética son temas demasiadamente importantes y guardan una relación directa. ¿Cuál es la incidencia de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones en la educación, doctor Cornejo? Bueno, definitivamente en este mundo global, en esta sociedad de la información, donde, como siempre ocurrió en la historia, las tecnologías de vanguardia son las que marcan la pauta de lo que se va haciendo y de las transformaciones. Las tecnologías de la información y las comunicaciones evidentemente están teniendo un impacto sustantivo, diría yo, en todo lo que es el terreno educativo, también como en otros campos. Y esto en un país como el nuestro resulta un tema verdaderamente crucial para discutirlo. El Perú es un país que lee poco, el Perú es un país que investiga poco, Así es. el Perú es un país en cuya educación y contenidos de educación todavía están en discusión si están a la altura quizás de la segunda ola, que ya, siguiendo a Toffler, está terminando. Estamos en una tercera ola, y en esa tercera ola, donde el insumo fundamental es la información y el producto fundamental es el conocimiento, lo que tenemos todavía es una educación que está pensada en mucho en una concepción ya superada. Esa aula de la clase magistral, donde muchos de los que hacemos docencia universitaria todavía nos atrae, ¿no? Nos atrae. Sí, el discurso del profesor que desarrolla la hora lectiva y tiene unos alumnos que escuchan muy atentos, a veces intervienen. Esa aula ya es una aula de la ola pasada. La aula que tenemos necesidad de configurar, y a nivel no de la universidad solamente, sino de la educación básica, es una aula virtual, es una aula donde el profesor se convierte en el gran promotor del conocimiento. Un estudiante puede tener la posibilidad de entrar a una información en el momento que quizás el profesor todavía no ha revisado. Yo enseño comercio internacional hace 25 años. Cuando yo era estudiante de comercio internacional, yo tenía que esperar que los textos llegaran, los últimos textos, tal vez algunos de ellos fueran traducidos, y ahí teníamos un desfase, en el mejor de los casos, de 3 o 4 años en relación a lo último del conocimiento. Hoy en día, un estudiante más o menos preocupado puede entrar al internet, a la página web del profesor Krugman en el MIT, y trabajar con el profesor o con su asistente, que son estudiantes de doctorado, acerca de las dudas que tiene sobre el último texto, que además está en línea del tema de comercio internacional. Esa oportunidad que hoy tienen los estudiantes no la teníamos nosotros hace 25 años. Sin embargo, creo que el tema no es solamente que tenemos un vehículo. El internet y la computadora son vehículos, no son el conocimiento. Son los vehículos como fueron el ferrocarril, como fueron en algún momento la máquina a vapor o el barco a vapor. Lo que interesa es cómo transformamos a través de ese vehículo la información que obtenemos en nuevo conocimiento. Y ahí está el problema de la educación. Creo que esto tiene 3 etapas. Una primera es cómo llegamos a la información pertinente oportunamente. Yo veo a muchos estudiantes en cabinas públicas chateando o buscando información a través de los buscadores, valga la redundancia. En realidad no es necesario. Si yo pongo la palabra comercio internacional en un buscador, le van a salir 5.000 opciones de comercio internacional, pero probablemente el 90% de eso no sirve. Sin embargo, yo tengo una página web que es www.wto.org, que es la página web de la Organización Mundial del Comercio, donde dentro de esa página web tengo todo un mundo vinculado al comercio internacional, estadísticas, legislación y un curso interactivo por si quiero aprender. Y eso significa que si yo sé llegar a la página rápidamente, entonces perderé menos tiempo, gastaré menos dinero y obtendré la información que necesito. Pero eso es solo la primera etapa. De manera que el plan Huascarán, que es un plan interesante, está referido en todo caso a la posibilidad de que alumnos puedan acceder a esta primera etapa.
Pero la segunda etapa es más importante. ¿Qué hacemos con esa información? Hay que transformarla, hay que procesarla, hay que entenderla, hay que ubicarla en el tiempo, en el espacio-tiempo. Y la tercera etapa es todavía más importante. Hay que hacerla pertinente para cambiar la sociedad, para cambiar el entorno en el cual yo estoy. En la medida en que logremos que esa información procesada, comprendida, se transforme en nuevo conocimiento para el Perú, para Ayacucho, para mi distrito, entonces estaré haciendo una participación en el proceso educativo acorde con las nuevas tecnologías y con el nuevo contexto. Antes de ir a un corte, y tenemos unos 3 minutos todavía, yo quisiera preguntarle al doctor Jorge Smith. Quien habla todavía es un docente conservador. ¿No cree usted que utilizando estos vehículos o estos instrumentos o esta tecnología se aleja un poco el profesor del calor humano de sus alumnos? ¿No cree usted que deshumaniza un tanto esta tecnología en relación alumno-docente, doctor Smith? Efectivamente, la educación tradicional en el mundo occidental fue de maestro-discípulo, ¿no? Y esto evidentemente implicaba una valoración del conocimiento gracias a aquella parte de ética y de calor que le daba al transmitir el conocimiento del profesor. Yo creo que uno de los mejores ejemplos de esto es los hermosos diálogos de Sócrates. Así es. ¿No? En las cuales se ve, ¿no?, el afecto que había en la transmisión de Sócrates a su discípulo Platón, en muchos casos que era su interlocutor privilegiado. Es cierto de que el hecho de que gracias a las tecnologías de la información esté cambiando de naturaleza la transmisión del conocimiento, eso inevitablemente nos está llevando a lo que podríamos llamar una desacralización de la aula como el escenario en la cual se realizaba la transmisión del conocimiento. Y vemos de más en más que el estudiante es un ser solitario, pero que puede acceder de una forma privilegiada a una actualización del conocimiento. Yo creo que ese elemento psicológico no puede restar a veces, ¿no?, una implicación de parte de la persona, porque se convierte en un acceso al conocimiento totalmente higiénico, blanco, sin todos los elementos de solidaridad hacia el grupo que a veces conllevaba el avance en el acceso al conocimiento. Yo creo que Enrique tiene mucha razón. Ahora, por dar un ejemplo que él ha bien dado, por ejemplo, un economista puede acceder a través de la tecnología informática. Da el ejemplo de Krugman, ¿no? Efectivamente, uno puede acceder antes que esté impreso en el New York Times los artículos de Krugman antes de que sean impresos. Claro. Apenas cuando ya salen, ¿no?, salen en internet antes que estén impresos físicamente. Y segundo tema también, por ejemplo, a quien le interese, quien estudie leyes, no tiene que esperar a que la ley se produzca. Ahora en muchos congresos del mundo, incluso el nuestro, que están conectados a la internet, uno puede conocer los proyectos de ley en el curso de su elaboración, lo cual son cosas totalmente novedosas, ¿no? Y yo creo que, tocando también un tema que ha tratado Enrique, de que es una lástima que no se haya dado el impulso inicial que tuvo el plan Huascarán en sus inicios, ¿no? Esto ya lo había notado el presidente García en su discurso del Día de Fraternidad el año pasado, creo, de que se decía que iban a haber 700 escuelas interconectadas anualmente, y yo creo que no se llegó ni a la mitad de eso. O sea, de las 525 que estaban interconectadas se ha agregado solamente un poco. Pero yo estoy de acuerdo con usted que la calidez que estaba ligada a la transmisión del conocimiento en la relación maestro-discípulo, profesor-aula, como un antro del saber, como se decía antes, puede crear consecuencias y hasta reticencias psicológicas cuyas consecuencias todavía no sabemos, ¿no? Y creo que demasiado rápido se ha avanzado
Toffler se ha quedado corto, ¿no? Él pensaba que iba a tomar 50 años para que se llegue a esta increíble segmentación del conocimiento, pero desde su libro que apareció en el 72, creo yo, El choque del futuro, en menos de 30 años ya ha quedado en desuso de alguna manera sus vaticinios, ¿no? Sí, la pregunta iba dirigida precisamente al psicólogo, al doctor en psicología, ¿no? ¿Cómo tratar a este ser humano que no por la posibilidad y la facilidad de la tecnología deja de ser ser humano? Entonces vamos a tener a lo mejor más tarde las prédicas ya no congregacionales, prédicas virtuales. Al sacerdote y al pastor también se lo va a reconocer virtualmente. Y esta comunicación que para nosotros, al menos para quien habla, hijo de pastor evangélico, significaba o significa tan solo un dogma de reconocimiento de fe. También había la presencia de la conducción de un líder. Y cuando yo hago esta pregunta no es porque esté en desacuerdo con la tecnología. Mire usted, aquí estamos con una tecnología avanzada, porque estamos dictando alguna opinión para que nos escuchen cientos de miles de personas. Antes pues no había esta tecnología. Sin embargo, sigo pensando en ese calor humano que requiere el ser humano a través de alguien quien lo dirige. Efectivamente, doctor, y creo que si los paradigmas en relación a ser alumno, ser profesor, eran un poco, como ya lo decía ya la Torre, si sabes poco aprendes, si sabes mucho enseñas, ¿no? Así es. O sea, había un ímpetu solidario ligado a aquel que tenía un cierto conocimiento. Ahora no, quien que sabe más solo quiere saber más. Como dice Enrique, quizás pierda 60% de su tiempo en una información demasiado vulgarizada, excesiva, volcánica, aludional, ¿no? Pero definitivamente yo creo que este imperio de la tecnología está creando sabios solitarios, a diferencia de lo que se creía, ¿no? Incluso cuando uno ve los dibujos animados, ¿no? Nuevamente, como en los años después de la Segunda Guerra Mundial, el sabio comienza a ser nuevamente un ser solitario, con ímpetus destructores, ¿no? Yo personalmente pensaba que, como citando nuevamente a Platón, que la búsqueda del conocimiento en Platón iba a ser al mismo tiempo la búsqueda no solamente del saber, sino de la virtud, del bien y accesoriamente de la belleza, pero no. Ahora la persona solamente quiere saber para saber más y a veces para saber ya hasta innecesariamente. A veces saber hasta para no saber. Efectivamente, ¿no? Pero no con aquello de Sócrates en ida, oti, uden ida, yo solo sé que nada sé, ¿no? Y ya no para ir a predicar al mercado a los otros, ¿no? Sino más bien para quedarse en la contemplación totalmente solitaria de un conocimiento que si no tiene una función social, pues es totalmente estéril, ¿no? Sí, sería inútil, ¿no? Estamos en el 441-3005 con los doctores Jorge Smith y Enrique Cornejo. Cualquier pregunta es bien recibida y sin duda que también bien respondida dada la calidad de nuestros invitados. Vamos a un corte y regresamos con ustedes, amigos. Agenda Universitaria está transmitiendo este programa como todos los viernes a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del día. El tema es el problema de la educación nacional. Nuestros invitados especiales, el doctor Enrique Cornejo Ramírez y el doctor Jorge Smith. Con él y yo estamos ya conversando un tema tan importante sobre la tecnología en la educación. Quiero reiterar a nuestros amigos que nos están escuchando que nuestro teléfono es el 441-3005, 441-3005, para quienes se animan a hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Isidro Chambergo tiene ya lista su pregunta para nuestros invitados en esta mañana. Gracias, doctor Zambrano. Doctor Cornejo, de lo que usted ha manifestado sobre un estudiante que lee poco, investiga poco, sin lugar a dudas eso tiene que ver con los hábitos de estudio, también en cada uno de los estudiantes. También ha manifestado sobre algunas clases virtuales, etcétera, pero todo significa inversión.
todo eso que usted se ha referido, naturalmente, que nos estamos refiriendo a Lima. Inclusive dentro de la misma Lima, las grandes unidades escolares en este momento están abandonadas en cuanto a tecnología. Entonces, todo eso significa grandes inversiones. Entonces, la pregunta es, ¿no? De lo que usted ha hablado, ¿no? Y en este momento, la educación, la ley de educación está en debate, justamente hay una serie de aportes en mayoría y en minoría. La pregunta concreta, doctor Cornejo, sería, ¿la nueva educación salida de tecnología enriquece la forma de participación o más bien la disuade? ¿Qué está pasando con esta nueva educación? ¿Está siendo contemplada en estos debates? Voy a rogar al doctor Cornejo, antes de absorber esta pregunta que formula el señor Chambergo, el profesor Chambergo, que ingrese la llamada telefónica. Un alumno está haciendo una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días, señor. Sí, diga usted, señor. Habla el señor Juan Mejía. Señor Juan Mejía. Tengo una inquietud. ¿Cómo no? Yo estaba hace 2 meses por Ayacucho. Ah, vaya, muy bien. Y Adelante, Mejía. he tenido oportunidad, digamos, de apreciar que por la zona norte de Ayacucho, digamos, la zona de La Mar, Huamanga, digamos, ¿no? Ahí, me he sorprendido de encontrar, digamos, de que no he visto niños analfabetos en la ciudad. Estoy hablando en la parte donde hay la capital de provincia, digamos, ¿no? Los jóvenes, digamos, todos, digamos, están vestidos como en los 11 de Lima, hablan perfecto castellano. A mí me tomó muchos años eliminar el monte serrano y he encontrado que tienen a los sitios no ha llegado los caminos, pero los caminos están habilitados, digamos, ¿no? Así es. Ha llegado la electrificación, la telecomunicación y el internet y habla perfecto castellano. Entonces, me imagino que en las zonas rurales donde no llegan los caminos debe haber mucho analfabetismo, ¿no? Le supongo. Sí, claro, definitivamente no todo. Pero, ¿podemos ¿Cuál es su pregunta, a qué sector está yendo? Porque si no va al rural, y el rural se dice con no hay electricidad. Entonces esa es la interrogante que tengo, señor. Cómo no, muchas gracias. El doctor Cornejo sin duda tiene alguna opinión. Sí, yo, como ya se ha dicho, creo que el Plan Huascarán está yendo a un sector muy limitado de centros educativos y fundamentalmente en capitales de provincias, y la información que tengo no es incorrecta. Pero quisiera tomar un tema del oyente que ha participado. Él hablaba y se sorprendía de que hay en Ayacucho menos analfabetos, y eso está muy bien. Todavía tenemos en el Perú un poco más de 1 millón de analfabetos, y en zonas rurales y mujeres sobre todo mucho más, probablemente porque ellas se quedan un poco en la tarea agrícola. Así es. Y porque quizás todavía nuestra educación y los contenidos educativos siguen planteando textos que están pensados en ejemplos urbanos y en contenidos que no llegan, por ejemplo, a una educación para el trabajo agrícola, que es lo que haría que esta población se sintiera más involucrada en ese proceso educativo. Pero quería reflexionar, a propósito de lo que dijo el oyente, de que con gran esfuerzo, y todavía nos falta, estamos combatiendo quizás el analfabetismo textual, es decir, saber leer y escribir. Pero hay otro tipo de analfabetismo, el analfabetismo electronal o virtual. Es decir, ¿cuántos, ya no de los jóvenes, sino de los peruanos, están en capacidad de utilizar el instrumento electrónico de la computadora y utilizarlo bien, ¿no? Con calidad? Es lo mismo que pasaba seguramente cuando se inventó el automóvil y habían probablemente automóviles, como ahora hay computadoras, pero no todos sabían manejarlo y tampoco arreglar el carro si se malograba. Entonces, me parece que tenemos que combatir también este otro tipo de analfabetismo y, como decíamos en la anterior intervención, tratar de que la calidad de esta participación sea adecuada. La computadora es el instrumento, lo fundamental es el conocimiento. Yendo a la pregunta, en el nuevo, la discusión que se está planteando con respecto a la nueva ley de educación, se está planteando una educación participativa, o más bien el uso de estas tecnologías de las que estamos hablando va hacia un individualismo y va bien hacia un carácter de una educación egoísta, ¿no? Y yo no creo que la discusión todavía haya llegado a ese punto, recién está en los aspectos generales. Ahora, doy mi opinión. Por mi experiencia como profesor, yo creo que en un país como el nuestro necesitamos promover estas tecnologías, pero lo principal no son las tecnologías, sino hacia dónde dirigimos la educación, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos? Por ejemplo, vamos a trabajar una educación en valores, vamos a trabajar una educación para el trabajo,
vamos a trabajar una educación que genere una identidad nacional, que dé algo de autoestima al peruano para que pueda trabajar, para que pueda exportar, para que pueda producir, para que pueda innovar tecnológicamente, o vamos a dar contenidos que lo que hacen es reproducir, digamos, experiencias que pueden haber significado en otros países determinados resultados, pero que no están muy adaptadas a nuestra realidad diversa, pluricultural, plurilingüe, histórica, geográficamente compleja. Aquí tenemos que tener en cuenta esa diversidad también para la planificación de los contenidos educativos. Pero quiero decir algo más. Me parece que por más tecnología avanzada que haya y por más aula virtual que exista, siempre el sistema requerirá por lo menos algo de presencia del alumno con su profesor. La relación humana es irreemplazable por cualquier vehículo tecnológico, por más sofisticado que sea. Como se ha dicho, los afectos, la relación, el calor humano, esa experiencia, es como los amigos oyentes podrán seguramente haber experimentado. Una cosa es ver un partido de fútbol por televisión y otra cosa es estar en el estadio. En la televisión uno mira el partido, pero no vive la situación que ocurre en el estadio. El camarógrafo sigue la pelota, Así es. pero el que está en el estadio puede mirar la posición táctica del equipo porque mira donde no está siguiendo la cámara y siente el calor humano de la tribuna. Eso es un tema. El sistema presencial, entonces, aún en la educación a distancia y por más tecnología virtual postmoderna que haya, siempre será necesaria. Y otro elemento importante, la información es un bien público. El bien público se diferencia del bien privado en el sentido que el bien público debe estar al servicio de todos y no solamente el que lo paga o el que tiene la capacidad para comprarlo. Y como la información es un bien público y el Estado es el que tiene que generar la mayor parte de los bienes públicos, por definición, el Estado tiene la obligación de poner en el sistema educativo todo el stock de información que tiene en sus ministerios, en sus instituciones, al servicio de la educación, para que lo usemos todos los peruanos y no solamente, digamos, los gobiernos o ciertos sectores que pueden tener acceso a esa información. Yo quiero agradecer al doctor Enrique Cornejo esta opinión dada últimamente, porque de pronto que descarto de mi mente aquello que implicaba a través de lo virtual un poco de soledad. Entiendo perfectamente que la humanidad debe de interconectarse, interrelacionarse, pero es muy grato la presencia siempre de ese calor humano. De la manera de que, sin duda que sobre el mismo tema, sobre la misma pregunta que ha formulado el doctor Chambergo, tiene alguna opinión el doctor Jorge Smith. Sí, claro, doctor. Efectivamente, en relación a la pregunta, si las nuevas formas de tecnología en la educación enriquecen o no las formas de participación democrática, creo que hay dos consecuencias, ¿no? Evidentemente, las consecuencias son a nivel individual y a nivel colectivo. Creo que hemos visto en la primera fase de este diálogo que a nivel individual están creando consecuencias donde no se sabe todavía cuál será el horizonte. Lo que es interesante a nivel individual en lo que se refiere a la pregunta es que hay un rechazo de la intermediación. La persona, al poder acceder directamente a todas las formas del debate político, a todos los procesos de elaboración de las leyes, tiene un acceso directo porque puede votar. Muchas emisiones tienen, por ejemplo, emisiones en esta misma radio. Puede uno votar, o sea, participar en una encuesta sobre si está de acuerdo o está de acuerdo. Y eso puede tener un elemento disuasivo un poco peligroso, por eso que se ha prohibido que se publiquen las encuestas de un día que hay elecciones, ¿no? Porque si dicen, caramba, 70% están contra esto, entonces ¿para qué voy a ir a votar? ¿No? Eso puede generar un elemento disuasivo. Disuasivo, lógicamente. No, o sea, la votación virtual disuade realmente al sujeto. Doctor, tenemos una llamada telefónica, no sé si lo escuchamos, ¿le parece? ¿Cómo no? Sí, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto de comunicar? ¿Aló? Cortó la comunicación. Ahora, entonces hemos
visto la parte de la consecuencia a nivel individual. A nivel de lo colectivo es mucho más delicado e interesante, porque estaba leyendo hace poco un libro indicando la cantidad de faxes y de emails que habían entrado, por ejemplo, a China cuando hubo los sucesos de la plaza Tiananmen, también cuando hubo la caída del muro de Berlín y cuando hubo la caída del régimen soviético, ¿no? Es increíble en relación a los pocos meses anteriores cómo hay una correlación cuantitativa casi directa en el intercambio y el acceso informativo y los grandes acontecimientos que han sellado el fin del siglo pasado. El fin del siglo pasado. Hay una llamada telefónica. ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno, ¿con quién tenemos el gusto de conversar, señor? Con el señor David Martínez. Sí, lo escuchamos, señor Martínez. Con mucho gusto. Bueno, yo he sido profesor de la Universidad de Garcilaso de la Vega y he tenido la enorme satisfacción cuando usted ha sido decano y que realmente se toque un tema sobre educación, una persona como usted que tiene la autoridad, sobre todo con su honradez y su dedicación en lo que le cupo a usted desarrollar como decano. Le agradecemos. Para ello, mis más grandes congratulaciones. Sí, recuerdo de usted también, va mi saludo muy especial. Muy amable. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Cornejo, ¿no? O sea, si la realidad que él habla es la realidad de los países desarrollados con relación a esta gran tecnología a la que nosotros debemos de ir, pero que él hable un poco sobre la pauperización del pueblo peruano y las necesidades que se tienen, y sobre todo de estos cambios que han habido tan frecuentes sobre leyes de educación. ¿Cuál es su concepto al respecto? Muchas gracias, doctor Zambrano. ¿Cómo no? El doctor Cornejo le va a... Sí, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente yo creo que existen dos niveles en los cuales uno debe trabajar el actual entorno. Uno primero es reconocer que hay un entorno que está cambiando y es un entorno revolucionario. Este es uno de los aspectos que podríamos tocar, las tecnologías de la información y su impacto en la educación, pero también se ve en el comercio, también se ve en el sistema financiero, y una parte de ese proceso tan impresionante afecta a nuestro país positivamente en el sentido de que participa de ese proceso. Sin embargo, tiene usted razón. Dentro de este mismo país nuestro hay miles de peruanos que, para empezar, no participan del mercado. Si consideramos que el 54.3% de los peruanos, según el INEI, son pobres y el 22.4% son extremadamente pobres, quiere decir que al menos 5 millones de peruanos no participan del mercado, y al no participar del mercado no tienen probablemente la capacidad, por supuesto, de tener una computadora y quizás ni siquiera de tener el conocimiento mínimo para ir a una cabina pública. En consecuencia, así como en otros aspectos decimos hay que incorporar a la población a la economía de bienestar, aquí habría que incorporar a la población a la economía y a la sociedad de la información. Pero esto no solamente pasa por un tema vinculado a políticas educativas, no es una cuestión de leyes, es una cuestión de entender un modelo de desarrollo donde la educación es un aspecto fundamental, porque el capital humano está demostrado, es el principal factor productivo. Los países que han logrado éxito lo han demostrado, y en nuestro caso ese capital humano efectivamente no solamente está pobre, sino también está desanimado, está desubicado, ¿no? Y estábamos hablando de jóvenes que iban a la escuela. ¿Y qué pasa con los que tienen 30, 40 años, que se formaron en una educación que ya no les permite tener una capacitación para el trabajo? Entonces quiere decir que estos cambios también están obligándonos a replantear el sistema educativo como un sistema permanente, donde incluso aquel que terminó su secundaria e incluso aquel que tiene una profesión tiene que estar pensando en permanente sistemas de capacitación para poder conocer lo que, como se decía, en 10 o 20 años ha cambiado. Pero estoy de acuerdo en el sentido que desde un país pobre y pequeño como el Perú, de economía pequeña, tenemos que hacer, digamos, yo diría, un matizado, ¿no? Tomar las tecnologías, aprovecharlas porque sin duda existen, ¿no? Pero al mismo tiempo encontrar mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de la población para que pueda ser partícipe de estas ventajas.
Gracias, doctor Cornejo, por la respuesta que le ha dado aquí a nuestro amigo David Martínez, a quienes siempre va nuestro saludo. Hay un último tema, señores invitados. El último tema está referido a la educación tecnocrática que está gestando una nueva ética. Esta es una primera pregunta. O está generando trabajadores intelectuales y tecnócratas egoístas, narcisistas, omnipotentes y poco solidarios. Este es el tema que quisiera dejarlo en la mente de ustedes para luego asumir la respuesta, pero hay una llamada telefónica antes. Lo escuchamos, sí. Aló. Aló, buenos días. Bueno, ¿con quién? Buenos días, yo soy Gladys de Villamilla. Felicitaciones. Señorita Gladys, buenos días. Gracias por su Felicitaciones por el aniversario. muchas gracias. Su programa muy interesante siempre. Gracias, señorita. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Mire, yo veo que, claro, la computadora reemplaza inclusive a lo que hemos estudiado, que antes buscábamos una biblioteca para ampliar nuestro conocimiento, o hasta la ortografía inclusive la corrige. Entonces ya el alumno no se preocupa por escribir mal ni nada, sino escribe más y dice no, después lo corrige, ¿no? Entonces yo veo eso que me parece que es algo negativo. Otra cosa también, las amistades las buscan también por internet. Entonces también los insultos, las fobias entre países, insultos y todas esas cosas. O sea, tiene cosas negativas, claro, buscando esas páginas, ¿no? Yo digo, pero yo pienso en la juventud, en los chicos que se van a eso así, ¿no? En cambio, como se dice, la educación tradicional buscaba el libro que necesitaba y también se preocupaba por un diccionario para escribir correctamente, ¿no? Yo quisiera ver su comentario de los señores que han asistido. Y tradicionalmente pues la letra entraba con sangre, ¿no? No había otra forma. Aquí el doctor Cornejo se anima. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera decirle que creo que como todo en la vida hay que buscar un equilibrio. Si yo tengo un auto y lo tengo ahora por necesidad de trabajo, no es un instrumento digamos, solamente de privilegio, sino realmente sirve para poder transportarme. Evidentemente, el tiempo que voy a estar en el auto es el tiempo que necesito estar transportándome. Pero luego que ya lo utilicé, lo pongo en el garaje, ¿no es cierto? Y me dedico a hacer otras cosas, mi relación con los míos, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con la computadora. Es cierto lo que ha dicho la señora que ha hecho uso de la palabra. Efectivamente, el que tiene al frente de la computadora como que toma una posición más pasiva, ¿no? Hasta le corrige la escritura, es cierto, ¿no? Hasta las amistades, los enamoramientos por internet, ¿no? Yo creo que esto ya es un extremo. Los matrimonios virtuales. Los matrimonios virtuales, mira, es imposible. Usted puede tener un contacto por internet de una persona que ya conoce. Algo de alguna manera lo impactó, pero esto por internet me parece que ya es una exageración. Sin embargo, esos chateos en los que están los muchachos buena parte de su tiempo, en lugar, digamos, de estar juntos en esa conversación en el barrio, o en esa conversación en la clase o en la universidad, que un poco se pierde, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que hay muchos aspectos positivos que quienes ejercemos la docencia, quienes tenemos alguna capacidad de generar opinión, y los padres de familia, tenemos que encauzar. En esa misma computadora, en ese mismo internet, el estudiante puede ver, yo recuerdo, yo era muy chico, pero corrimos el año 69 a la avenida Arequipa, allí donde está hoy día un canal, ¿no? Y vimos cómo Neil Armstrong bajaba y daba sus primeros pasos y dio esa famosa frase, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. El otro día, hace unos 2 años, llegó una máquina espacial a Marte y a mí me pareció algo extraordinario, ¿no? Me fui corriendo donde mi hijo, que estaba ahí estudiando, y le dije, mira la televisión, está produciéndose, no se veía la imagen, pero veía el sonido. Y me dijo, ¿y tú qué está pasando? No, le digo, esto es extraordinario. Sí, pues me dijo, pero esto es algo normal, ha llegado la máquina a Marte. O sea, las generaciones nuestras tenemos más dificultad, digamos, para apreciar lo que ellos lo manejan como algo normal, ¿no? Nacieron con el internet, nacieron con el televideo, nacieron con los juegos por imagen,
Nosotros, en cambio, nos estamos adaptando y tiene aspectos positivos. Para contestar finalmente, brevísimamente, la respuesta, yo creo que efectivamente algunos interpretan que esta tecnología debe aplicarse, por ejemplo, para buscar la competitividad. Pero en un país pobre como el Perú hay que buscar la competitividad, pero con solidaridad. Yo veo que hay universidades, no es esta por supuesto, la Universidad Garcilaso, que hacen publicidad pidiendo que sus estudiantes vayan a formarse para la jungla, así lo hacen. Y ponen a unos animales en la jungla y dicen, bueno, en esta jungla vas a trabajar, te vamos a preparar para esto, ¿no? Francamente me parece que es una percepción totalmente inadecuada de lo que se necesita como formación en valores de solidaridad junto con los de competitividad. Sí, yo quisiera que el doctor Smith casi concluyera esta parte que ya ha complementado bastante el doctor Enrique Cornejo, referente a la educación tecnocrática, que está generando una nueva ética. O tenemos a este tipo de trabajadores intelectuales, a los tecnócratas o a los egoístas o a los... Sí, inevitablemente, ¿Qué dice ¿no? usted, doctor? Inevitablemente la tecnología en su repercusión a lo que llamaríamos participación democrática tiene un rol, curiosamente, me parece que será disuasivo. O sea, cuando uno participa en un mitin político, ¿no?, con su complicada logística, no deja de ser contagiado, ¿no?, por el calor del militante, y el hecho de que cada mitin para la historia individual de una persona tiene una especie de sentido histórico, ¿no? De más en más, los adolescentes, como bien lo dice Enrique, que han nacido ya en un universo donde la tecnología está totalmente banalizada, no se dan cuenta de la significación que eso tiene para personas que tenemos más de 50 años, ¿no? El carácter casi épico que tenía los logros progresivamente tecnológicos para un adolescente que tiene menos de 20 años, eso le parece banal, parece que estuviese dado de por sí mismo. Ahora, y yo creo, ¿no?, en relación a la pregunta, que inevitablemente, ¿no?, la tecnología, por su portabilidad y su miniaturización y por los avances que habrá en biotecnología, que se puedan implantar microchips en el cerebro, que puedan ser incluso activados energéticamente por el mismo calor del cuerpo, inevitablemente, y lo digo con cierto pesimismo, generarán, ¿no?, seres más egoístas, más narcisistas, más omnipotentes, y yo diría hasta un comportamiento político un poco fascistoide, ¿no? Fascistoide, ¿no? Me parece eso. Doctor, tenemos una llamada telefónica. Aló, sí. Sí, buenos días, doctor Zambrano. Desde aquí de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, sus compañeros de trabajo, le presentamos nuestro saludo al programa Agenda Universitaria en vuestra persona, en la persona del profesor Juan Cuadro Valdeiglesias, del profesor Isidro Chambergo, quienes en su labor silenciosa, pero muy valiosa, hacen que nuestra universidad siga creciendo en beneficio de la comunidad. Deseámosle muchos éxitos, doctor Zambrano, y que siempre la Universidad Garcilaso de la Vega siga creciendo. Un abrazo para todos de parte de sus compañeros del Vicerrectorado Administrativo. ¿Debo mencionar el nombre o no debo mencionar el nombre de mi secretaria? Bueno, soy Teresa Lencastre, trabajando con usted, lo mismo que la señora Carmela Villar Cancho, y todos los compañeros, sus directores universitarios. Sí. Un abrazo, doctor, y muchas gracias por siempre permitirnos trabajar a su lado. No, las gracias a ustedes. El trabajo en realidad casi no siempre lo hace el jefe, lo hace el equipo. Y siempre he dicho que el personal secretarial sabe lo que conoce adentro en el despacho y sabe también y conoce lo que pasa afuera. Y esa relación de trabajadores, tanto en el orden secretarial como en el orden administrativo, de las áreas de tesorería, de contabilidad, de la recaudación del dinero, de la vigilancia, de la limpieza, que es una responsabilidad nuestra en el Vicerrectorado Administrativo, nos permite tener una universidad con calidad competitiva. Pero estamos cumpliendo pues un año en estas ondas de 1160 Radio Noticias. En otra emisora de la competencia cumplimos 5 años de transmisión también, pero ahora nos ha tocado trabajar aquí en esta prestigiosa emisora, y para esta mañana
hemos invitado a dos distinguidos amigos, al doctor Jorge Smith y al doctor Enrique Cornejo. Así que gracias, Teresita, por tu llamada telefónica, gracias a todos los quienes nos están escuchando y a todo el personal administrativo, docente, de vigilancia, de limpieza, a todos los trabajadores. Somos 2.200 trabajadores en nuestra universidad. Somos 14.000 alumnos presenciales, además 6.000 alumnos a distancia que sin duda también nos escuchan a través de las ondas de 1160 Radio Noticias. Y aprovechamos, si es el cumpleaños de Agenda Universitaria, es el cumpleaños de Juan Cuadros. Palabras finales, doctor Cornejo, estamos para terminar tu programa. Pues reiterarles mi felicitación por este trabajo, invocarles a que continúen, lo sigan acrecentando y porque definitivamente es un trabajo que deja huella. Y en cuanto a este tema que nos ha convocado hoy día, creo que el gran resumen de lo que aquí hemos conversado es que hay que aprovechar positivamente las tecnologías de la información en estos tiempos de globalización, pero ninguna tecnología podrá reemplazar el afecto, el calor humano y la relación interpersonal, que es parte fundamental de un proceso educativo y creo del desarrollo sano de un país. Así es. Gracias, doctor Cornejo. Doctor Smith, sus últimas palabras, por favor. Sí, cómo no. Solamente quisiera agregar, ¿no?, que en medio del impacto que está ocurriendo estos días, ¿no?, de las nuevas tecnologías en el Perú, tanto en su incidencia en la educación como en la política, ya que el Perú es uno de los países que tiene más presencia y uso en toda América Latina en las cabinas de internet, ¿no? Hay una avalancha y una sed de usar estas tecnologías para acceder a la información. Lo que sí quiero hacer para agregar es que yo creo que el Perú está buscando algunos textos que nos permitan de leer en qué tipo de sociedad estamos en este mundo en el cual aluvionalmente la tecnología se está introduciendo. Creo que hacia finales de los años 80 hubo el texto de Hernando de Soto y de Maltos Mar, El otro sendero y Desborde Popular. Yo creo que ahora se está buscando, ¿no?, algunos textos inspiradores que nos permitan una lectura de la sociedad en la cual estamos viviendo. Creo que ya poseemos uno, creo que es el libro del doctor Horacio Gago Prialé, Sociedad Espontánea, que estuvo invitado acá, y estamos a la espera, pues, de este libro que con toda seguridad incluirá con una reflexión profunda y muy actualizada sobre estos temas de educación, ética y tecnología, que será el libro que publicará el doctor Alan García Pérez. Muy bien, amigos de 1160 Radio Noticias, Agenda Universitaria, ha sido el primer aniversario de nuestro programa. Reiteramos nuestra gratitud al doctor Cornejo, como también al doctor Jorge Smith, Isidro Chamelgo por la compañía de siempre, y a Juan Cuadros. Tenemos a nuestros camarógrafos acá que están haciendo la filmación, y a nuestros fotógrafos también va nuestra gratitud. Amigo operador, muchas gracias.